Cada mes, en estas conversaciones en la Fundación Juan March, vamos a pedirle a nuestros invitados que nos dejen, a modo de testimonio de su paso por este escenario en el que tú has ensayado hoy, 3 propuestas que a su juicio pueden mejorar la sociedad. Una educación que desde el principio aliente y reanime el estudio de las humanidades, para facilitar la implicación desde la juventud en la cultura. La cultura como arma imprescindible para la formación de hombres libres y pensantes. Un mundo donde no siga siendo verdad una realidad que nos persigue desde el principio de los tiempos. El dinero como suprema vara de medir. 5 siglos antes de Cristo, el poeta griego Píndaro ya daba cuenta del poder perturbador del dinero en una de sus odas, hablando de aquel hombre de Argos, que al no tener ni amigos ni riqueza, exclamaba: dinero, dinero es el hombre. Que el hombre sea algo más que dinero. El derecho a la felicidad por ley. Utópico, pero por pedir. Que no. Excelente. La primera Constitución española, la de Cádiz, de 1812, decía: el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Capítulo 3, artículo 13. No lo inventó. ¿Qué cosa más utópica que las constituciones de todos los países? Lo de ser libre, tener derecho a trabajo, vivienda digna, etcétera, puritita utopía. Pero añadiré que los de Cádiz, para ser justo, había algunos afrancesados que hicieron la Constitución en el 1812 y se inspiraron de la de 1776, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que yo decía y citaba en el Beaumarchais de Sacha Guitry, y decía: tenemos como evidentes por sí mismas las verdades siguientes: todos los hombres son iguales, dotados por el Creador de derechos inalienables, en primer lugar de los cuales debe situarse la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. A mí me parece que el modo que más podemos influir en la sociedad es portándonos bien con los demás, primera pregunta, pero comenzando por los más cercanos, por los más próximos. O sea, yo creo que si todos nos levantásemos cada mañana pensando que no un comportamiento solo bondadoso en términos de moral aprendida, sino simplemente pensando que, no sé, que comportándonos educadamente, que siendo capaces de atender a lo que los otros, no sé, esperan, que podamos darlos. Me parece que sería la primera cosa que he producido casi en términos de red social. La segunda vuelve a ser lo mismo, pero si antes era para los demás, para las gentes, ahora es para las cosas.
Y eso también me importa mucho. O sea, hay un momento que si importa el buen trato a los demás, también importa el buen trato a las cosas. El buen trato a las cosas es a los objetos, es a los edificios, es a las ciudades, es al medio. Creo que es urgentísimo hoy. O sea, hoy, y se me ha escapado antes de lo que estaba antes diciendo, esta facilidad con que podemos abordar las obras de infraestructura o que podemos efectivamente trazar una carretera y trazarla, y los constructores y los gestores encantadísimos que de repente hiciéramos una autopista de aquí a Burgos nueva y la podríamos... Todo eso me parece que hay que tener muchísimo cuidado con un medio que es frágil y no, digamos, despilfarrar o tirar. Hay un momento que ese vaso tiene que vivir hasta que se rompa. Claro, ya sé que esto a lo mejor es contradictorio con una teoría económica que diga que el consumo produce el pleno empleo y que más vale que hagamos tabula rasa y comencemos. Pero ese valor intrínseco depositado en las cosas, yo creo que conservarlo tiene valor. Y creo que el trabajo sería esa entrega al trabajo de cada uno. O sea, si el trabajo de cada uno hace, digamos, hay una entrega que lleva a conseguir lo mejor que uno puede dar, si todos entendiésemos, claro, de eso entiendo que no todas las profesiones o no todos los trabajos pueden ofrecer el atractivo que a lo mejor tiene la suerte un arquitecto de disfrutar, pero recuperar el gusto en el trabajo y escapar de ese sentido del trabajo como alienación y simplemente, pero claro, supongo que a lo mejor es una visión romántica del trabajo. Que cada uno trabaje de una forma honrada, tenaz e imaginativa. Bueno, aquí en este país, como hemos sabido, dos gravísimos problemas centenarios de la democracia y la convivencia han sido la presencia del ejército y de la Iglesia en nuestro país. Entonces, por fortuna, a partir de los años 80, este papel del ejército quedó notoriamente desactivado para alivio de muchos. En cambio, el papel de la Iglesia, el papel temporal de la Iglesia es una cosa a revisar urgentemente, y así que es el mismo grado de utopía calenturienta que la de los años 60. Bueno, una gremial, que los jóvenes editores no se desanimen ante estas turbulencias y que sigan esta toma del testigo que están haciendo con respecto a generaciones anteriores. Yo abogaría por una cultura más libre, que no significa gratuito, que yo creo que esto es lo que hay que diferenciar. Una cultura más libre, que significa que sea más compartida, que entre todos creemos mayores contenidos originales. Una de las cosas que más me preocupa en esta sociedad digital, hay un estudio por ahí que se acaba de publicar que tan solo el 1% de los contenidos en Internet son originales. El resto es un corta y pega de lo que han hecho los otros. Y eso es muy preocupante. Por lo tanto, yo abogaría por una cultura más libre, que no es gratuita, y más original. En segundo lugar, por la experiencia propia que he vivido, una sociedad más emprendedora. Una sociedad que asuma un mayor riesgo de innovación y que se tire a la piscina y que esa idea que tenga en la cabeza, que la haga. Y que la haga cuanto antes, porque si lo persigue, lo consigue. Y su vida cambiará a mejor y no va a depender de un tercero el día de mañana, porque como economistas saldremos de esta crisis, pero vendrá otra. Eso es clarísimo. ¿Vale? Todo es cíclico. Este es cíclico. Por lo tanto, una sociedad más emprendedora, yo creo que va a enriquecer muchísimo esta sociedad. Y por último, pues una sociedad también más participativa. Yo creo que somos una sociedad muy bella durmiente, una sociedad que tragamos demasiado, una sociedad que no cuestionamos nada, que no tenemos pensamiento crítico. Y si ya en el mundo analógico era difícil tener pensamiento crítico, pero había mayor diversidad de fuentes. Fíjate que puede ser una incoherencia diciendo, pero Javier, tienes todo en Internet, pero como hemos visto, tienes solo una puerta de entrada a Internet.
y hay alguien que te lo ordena y te muestra unos resultados y no cuestionamos esos resultados, como decía. Por tanto, una sociedad más participativa y que tenga más pensamiento crítico, que verdaderamente cuestione todo lo que supuestamente nos llega, pero que no significa cuestionar en negativo, de no voy a estar ahí, sino mucha gente cuando dice yo no estoy en Facebook, digo, me parece muy bien que no estés en Facebook, pero has entrado, has visto que no te aporta nada a nivel personal, profesional, lo que sea, y entonces sí, haces muy bien no estar, pero no cuestiones sin tener un criterio propio. Creo que la primera cosa que debemos hacer es enseñar la importancia de la espiritualidad. Y yo digo, es no hacer con una religión. Pero el problema de las religiones es muchas veces que es muy fanatismo hoy en nuestro mundo. Pero la espiritualidad es decir que tenemos que la espiritualidad enfrenta a la consumo. Realmente debemos aprender una otra vez que podemos ser muy felices sin muchas cosas materiales. Y yo he vivido esta cosa en mi casa con mis padres. No tenemos muchos dineros, no tenemos coches, entonces, fue una familia muy feliz. Y para mí fue muy importante. No podría trabajar hoy en el teatro sin esta enorme tradición que es en mi alma, esta espiritualidad, para mí muy importante. Y también enseñar a los jóvenes que ellos pueden vivir feliz sin al mismo tiempo escuchar la música, enviar un SMS o hacer un internet. La vida fragmentado. Y no miramos, no escuchamos, hoy es para mí importante. La segunda cosa, por las palabras, yo he escrito por las palabras, es reaprender la comunicación. Creo que vivimos en un tiempo de la información, todo informan los otros de ellos, pero nunca escuchan que los otros hacen. El Facebook es para mí realmente horrible para mí. Pero todos me dicen qué hacen, no me interesa. Me interesa que ellos escuchan que yo hago y que vamos a comparar. Si todos que no hacen es una absurdidad, ¿no? Es posible que es una decadencia para mí de la información. Y la comunicación, y va a dar dos ejemplos. Mucha gente hoy son contentos de escribir emails y yo digo siempre en mis trabajadores, no quiero que usted me escribe un email con una cosa que usted no quiere me decir viendo en mis ojos. Es un gran diferencia. Email es la base de muchas cosas malas que la gente se dice que nunca dicen directamente. Y tú sabes que mucha gente son muy contentos de llamar, que el otro es no al teléfono para decir una cosa sobre el responder. Es decir que vivimos en un tiempo de información y yo digo, intentamos de comunicar. Y la comunicación es hoy, por la tarde, aquí me gustaría hablar con la gente hoy, después, es cenar junto, es vivir junto en el teatro. Esta comunicación que no debes hablar, pero que tú sientes. Yo siento el hombre o la mujer, después mí como él reagió en el teatro. Esos son los lugares muy importantes. Y finalmente, es una cosa muy importante en el postmodernismo, es el momento de la reflexión que es muy importante. Pero va a volver a Goethe. Ayer, cuando estoy muy cansado, muchas veces vuelvo a Faust de Goethe. Y el principio de Faust es siempre, la palabra es el principio, y Goethe al principio es la acción. Y creo que es un momento que todos los hombres intelectuales, y no es un orgullo, me siento un hombre intelectual, he tenido la posibilidad de estudiar que gente, y creo que nosotros tenemos una enorme misión de actuar. Y creo que es el gran problema de hoy que mucha gente reflexionan, no dicen que piensan de un problema, pero no hacen las acciones para solucionar los problemas. Autenticidad
ocuparse, actitud, los negativos tenerlos lejos, tóxicos. Nada, les mandamos por correo la ostra con el kiwi y el otro. Y luego no tener ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Yo creo que son cosas impresionantes. Si yo a cualquier chaval joven que empieza la cocina le digo respeto, humildad, trabajo, implicación. Con eso solo yo estoy donde estoy. Primero habrá que definir qué es la sociedad, ¿no? Un conjunto de personas bajo las mismas características culturales que viven en un territorio y luchan por un mismo ideal o un fin. Y yo creo que eso ya se ha perdido bastante. La sociedad, ¿en qué sociedad? ¿Española, la vasca, catalana? Me gusta mucho Ibsen, y él decía que el pilar de la sociedad es la verdad y la libertad. Yo creo que esos son los valores que tenemos que rescatar. Ahora mismo la sociedad no necesita tres alternativas para mejorar la sociedad. Creo que está bastante en la UCI. Ahora mismo la tenemos que poner en la UCI. Porque hemos perdido esos dos pilares básicos que definen lo que es una sociedad. Una es la verdad y otro es la libertad. Ahora mismo la verdad, todo el mundo estamos hablando. Simplemente yendo unos años atrás, nos ha mentido todo el mundo con la guerra de Irak, nos han mentido con la crisis, nos han mentido ahora mismo en las últimas elecciones. La gente no para de mentir, los políticos, pero también la información, los medios de información. No hay información verídica, no sabes qué periódico leer, no sabes a quién hacer caso. La gente está desilusionada no solamente por la crisis, porque es que no se les informa. Es como cuando a mí el ministerio me dice, váyase porque queremos hacer clásico. No, díganme la verdad, no pasa nada, somos adultos y ese valor en la sociedad creo que lo hemos perdido. Y luego la libertad. La libertad no es salir por la calle y hacer lo que te dé la gana y meterte donde te dé la gana y salir y hacer el loco, pero es tener un nivel económico, un trabajo, una casa donde vivir, poder escoger dónde llevar a tus niños a estudiar, poder tener una salud que te respalde, ¿no? Una sanidad. Y ahora mismo, con tantísimo desempleo, tampoco hay libertad. Estamos atados de pies y manos por una falta de medios. Apuntamos verdad, apuntamos libertad y la tercera propuesta, quizá honestidad. Mira, conoces a Christopher Elberg, que es profesor de economía austríaco y ha promovido una nueva idea, un nuevo sistema económico alternativo al capitalismo, a la economía planificada. Se llama la economía del bien común. Quizá eso es también otro de los aspectos que deberíamos apuntar. Es decir, empresas que no solamente se dediquen que los dos pilares de las empresas sean el ánimo de lucro y la competitividad, sino que sea procurar el bien común y la cooperación. Pues yo pienso, Antonio, que supongo que no voy a ser muy original en esto, pero no trato de serlo. Soy absolutamente sincera. Yo creo que con la educación y la educación, cómo eso se desarrolla, o sea, la atención que merece la enseñanza y la educación debe ser la primera. La atención en cuanto a medios, porque el hombre necesita ser enseñado. Aprende desde que nace, pero también necesita la enseñanza de los demás. Una buena enseñanza, se entiende. Por eso lo pondría como prioridad, quizá. No digo que no haya otras cosas primordiales, como puede ser la sanidad, pero la educación que puede recibir un niño, el aprender lo que quiere ser, lo que debe ser, lo que aspira a ser o lo que es si no está desarrollado, ayudarle en eso, en el conocimiento, poco a poco en lo que tiene que ir enfrentándose. Yo creo que es básico para una sociedad. Creo que
habría que pedir, exigir, o no sé cómo se hace eso, desear que las religiones no interfirieran en la política. Estamos viendo cosas tremendas, no solo ahora, claro, pero ahora también las tenemos. Y me parece que las religiones tienen sus cometidos, que el ser humano, algunos seres humanos, necesitan o necesitamos explicarnos tantas cosas que hemos inventado o no lo que es la religión, pero que esa tarea espléndida que puede llevar a cabo cada una de las religiones no puede interferir en algo que nos enfrente, que nos destruya como sociedad o que nos haga, no sé, discutir o matar o eliminar a los que no piensan como nosotros. Yo creo que eso sería una propuesta que, como digo, lo que veo y lo que oigo merece. Yo creo que pediría a esa misma sociedad a la que tú me has pedido que tratáramos de mejorar, que reflexionara también un poco, que dedicase momentos de su vida a hacerse una autocrítica. Yo creo que como sociedad, y naturalmente pertenezco a ella, pienso que muchas veces no aplicamos recursos éticos en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, en nuestro desmedido amor al dinero. El dinero es imprescindible, puede ayudar a muchas cosas, entre otras a la sanidad, como antes decía, como cosa básica, y que todos hemos podido contrastar en nuestros momentos. Pero yo veo una desmedida, como decía, un desmedido amor al dinero, y eso me parece que no es bueno, y que la sociedad debería pensarlo. Pues hombre, yo pienso que tiene que ver con nuestros gobernantes. Tiene que ver con todos nosotros. O sea, aquí no podemos andar escaqueándonos ninguno. Pero los gobernantes son los máximos responsables, son también los que ganan más por su profesión. Y los que tienen más responsabilidad. Y yo creo que están estropeando mucho el mundo. Yo tengo la impresión de que no lo están haciendo nada bien. No aquí en España, en general. Por tanto, la primera propuesta sería sí. Un cambio. Pues un cambio, que dejáramos hablar los pintores, que dejáramos de hablar los artistas, que hablaran los científicos libres, los que no están comprados por el dinero, si eso existe, y que la gente yo creo que todavía no se han estropeado tanto las cosas para que eso ocurra. O sea, tiene que llegar la basura hasta la boca de los responsables. Los responsables el responsable es el mundo del dinero. En nombre del mundo del dinero se está haciendo, por la torpeza y por la avaricia, por las dos cosas juntas, se están haciendo cosas que, unido a cómo la humanidad va aumentando y a las necesidades que tenemos, pues yo pienso que no podemos seguir así. Yo pienso que la cosa es grave. El hombre es una enfermedad ya en la tierra, no puede seguir así. ¿Qué más haría falta? Todo viene de ahí. Yo pienso que el hombre se sensibilizara, dejara de tantas exigencias y se sensibilizara, se sintiera unido a la naturaleza, unido, que es lo mismo, que la injuria a la naturaleza va contra él, se vuelve de formas imprevisibles.
sino un siglo en un momento o en otro. Es un camino que no se puede seguir. Yo lo veo todo ahí, porque no va a surgir otra religión, ni es deseable, ni tampoco pienso que va a surgir desde ningún partido político. Va a surgir desde el hecho mismo de la conciencia de que el hombre tiene que limpiarse, purificarse y hermanarse con la naturaleza. Y todo es eso. Es que todo va unido, pues que no haga ciudades tan grandes. ¿Que a dónde va? ¿Que a dónde va? Que no abandone el campo de esa manera, que respete. En fin. España es un país, es un solar fantástico para vivir. Y, en fin, bueno, yo creo que nos está haciendo bien, pero yo no creo Plantea otro urbanismo, otro concepto de ciudad. Es que el dinero nos ha hecho muy soberbios y nos ha hecho jugar con cosas con las que no se debe jugar. I see trees of green. Pues mira, yo, Antonio, te voy a contestar de una manera muy clara. Yo lo que pido, por favor, a toda la gente que estamos aquí, que nos hagamos nuestras 3 propuestas individuales. Todos tenemos 3 cosas que sabemos que tenemos que llevar a cabo. Decía Albert Schweitzer que solamente con pensar en un problema, aquellas personas que dicen, ¿qué voy a hacer yo con lo de Haití? ¿Qué voy a hacer yo con la crisis? ¿Qué voy a hacer? Solamente con pensar ya estás empezando a solucionar el problema. Y yo lo que me gustaría era eso. Todos sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento. Hay veces que incluso una sonrisa puede ayudar muchísimo a mucha gente, ¿no? También os diré que hay que andarse con cuidado porque el otro día, por ejemplo, entré en Torre Picasso, hay un ascensor enorme, grandísimo, y hice un experimento sociológico y vi cómo toda la gente daba a los botones, que son 50 y tantos pisos y tal, y en aquel arranca el ascensor, y entonces se me ocurrió tararear en voz alta, si tú me dices ven, lo dejo todo, y entonces se paró el ascensor en la primera sitio que habían parado, y se bajaron todos. O sea que también hay que andarse con cuidado, porque si crees que a lo mejor la melodía puede ayudar, pues a lo mejor no. ¿Cómo está pensaba. Pero si os diré que yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer. Si es facilísimo. Lo que pasa es que tenemos que estar recordándolo. De esa manera, yo las 3 cosas que yo voy a hacer, de esas 3 cosas que hay que hacer, os las voy a enseñar aquí. Mira, estas son mis 3 propósitos. Pero no te olvides de Haití, del Sahel y de aquí. Yo es lo que voy a intentar seguir haciéndolo. I see them bloom for me and for you. La verdad, voy a decir este estribillo que odio. La verdad es que como sobre todo los deportistas, cuando les preguntan algo, dicen, la verdad es que. Y yo nunca sé lo que es la verdad. Había echado mano de esto que no me vale para nada. Cada vez que saco páginas es que no... Pero, uy, qué horror, ¿no? Porque además empezaba a hablar de una reunión de sabios, de estos en los que había participado, y de la que había salido muy deprimido, porque estaban, entre otros, el físico Rudolf Peyer, que era el último padre de la bomba atómica, vivo, pero parecía era como Haydn, era un personaje. Pero todo lo que contaban era terrible, y ya no solo circunscrito es que, claro, estaba todos los Urales contaminados, todo el Mar del Norte están sumergidos. Bueno, cuando estuve, por ejemplo, en Spitsbergen, ahí los alimentos tenían que venir de fuera, de más allá de Noruega, todavía por lo de Chernobyl. Pero, claro, entonces no había película de terror que pudiera equipararse a cómo salí yo de Jarandilla de la Vera en enero de 1993. Y luego, pero había otra cuestión que eran las cuestiones éticas, ¿no? Estas que tan de moda se ponen ahora. Y claro, y estaba el juez Michael Kirby, de cuyo nombre, no, me hubiera acordado igual, pero he hecho un vistazo aquí
que era un personaje que me encantaba porque parecía era un hombre muy guapo, altivo, y parecía como de película, ¿no? Pero claro, él venía a decir que en realidad las cuestiones éticas, al final, y eso es lo que estamos viendo ahora, las dilucidan los jueces. O sea que la ética consiste en algo que todo el mundo dice, bueno, a ver, que los jueces lo digan, ¿no? O sea, como si todo fuera, hasta que no lo diga el juez. Es verdad, hay que suponer la suposición de inocencia, ¿no? O la sospecha de inocencia. Total, que de todo esto tuve la impresión de que el mundo era un lugar bastante horrible y sin solución. Pero esto ya lo tenía yo cuando intentaba hacer teatro, para soslayarlo, y no lo conseguí. Ahora, pues, el teatro lo hacen los políticos, y diríamos que son muy malos actores si no fuera que igual son muy buenos. Sí, no, son muy buenos porque en el fondo, claro, nos revelan realmente... pero vamos, es verdad, también uno se autocensura, es decir, no todos, los hay peores. No, pero y entonces nada, yo hablaba también de otra impresión, que es que entonces lo de la ética parecía, como estaban hablando en esta reunión, había el que trasplantaba cerebros y tal, que era un personaje muy interesante, y era mundialmente conocido por trasplantar los mejores cerebros, pero parecía que la ética también era un órgano que unos tenían y otros no. Claro, pero que al parecer no es fácilmente trasplantable. No parece, ¿no? Eso. Entonces, para arreglar el mundo, ¿por dónde empezamos? Por el trasplante de órganos. Bueno, era terrible porque también el hindú que contaba cómo hacían cola para vender un riñón, y etcétera, ¿no? Es un mundo muy difícil. A veces dices, virgencita, que me quede como estoy. Bueno, lo que sí hablo es verdad, y es terrible, no hablo, sino que anoté como posible tema, es el fundamentalismo económico, ¿no? Porque es que es terrible que un mundo, una Europa haya, ahora sí me acuerdo lo que iba a decir, es que nuestra perspectiva está siempre hablando del mundo occidental. Claro, el mundo occidental parece que se está convirtiendo en el último reducto donde todavía podemos soñar con la democracia y etcétera. Pero la amenaza es que es como que bueno, que igual toca cambiar, pero no quiero acabar yo con esta cosa así pesimista. No, todavía puede ser peor, verás. Esto, mira, el Peyer el de la bomba atómica, decía que los sabios, en este caso los físicos, bueno, estaban obligados a llevar sus experimentos hasta sus últimas consecuencias, y que la obligación de los ciudadanos era detenerlos cuando realmente veían que... Entonces, esta cuestión, claro, nos hace pensar si no tenemos que detener, y de qué manera, a todos aquellos que nos están llevando a una catástrofe más que anunciada, evidente, en función de que, así como en un momento dado, y de eso se trataba, la ciencia era la religión fundamentalista del momento, ahora es la economía. Y es asombroso dónde ha quedado esa Europa donde hablábamos pues de Diderot, bueno, cito a los franceses, pero bueno, no sé, de Shakespeare, donde incluso Julio César hablaba inglés, no nos importaba el doblaje. Todos estaban relacionados, que es una cosa que me ha asombrado, la comunicación que existía en aquel entonces. Estamos hablando, por ejemplo, de Byron, pues cómo viajaban
cómo se conectaban, cómo se relacionaban. El Quijote, nuestro exponente nacional, pues está basado en géneros foráneos que son el equivalente al western, como es las novelas de caballería, pero además tiene influencias de Virgilio, de tal. O sea que ese mundo, esa Europa de la cultura, ¿dónde está ahora? See skies of blue and clouds of white. He preguntado a muchas personas, mi compañera, a personas que me rodeaban, y hay muchas, todos sentimos que hay suficientes deficiencias en la realidad inmediata, política, económica, como para apuntar a posibles soluciones que puedan aliviar la dificultad, el sufrimiento, el dolor. Yo siento que es imposible que el individuo propuestas para mejorar el mundo por parte de una persona, de un individuo, son deseos voluntariosos. Pero hay algunas cosas concretas que sí creo que se pueden hacer para mejorar el mundo. Y las tres las voy a comenzar diciendo: trabajar para conocerse a sí mismo, porque sin trabajo no se consigue. Trabajar para que cada acción que hagamos no resulte lesiva o cause dolor o perjuicio a otros. Y trabajar para que cada acción que hagamos contribuya a sostener este frágil planeta que habitamos. The brightness of day and the darkness of night, and I think to myself. Voy a hacer un esfuerzo, pero una de las cosas que más odio sería convertirme en un gurú. Yo suelo decir que yo soy un hombre de campo, ¿eh? No soy un gurú de nadie, ni pretendo serlo. Soy una persona curiosa, investigador, y ya está. Y hago mi contribución, pero no pretendo iluminar la mente de los demás. Sin embargo, contestaré a la pregunta con las cosas que a mí me parece que me han funcionado y que pueden ser útiles para los demás. En cuanto a grandes palabras que podríamos citar, yo creo que ya están dichas por mucha gente a lo largo de la historia, líderes políticos, religiosos de todo tipo. Mi ideario es muy simple y se resume en 3 palabras. Esas 3 palabras son libertad, igualdad y fraternidad. No hay que pensar mucho. Te vas a 1789. Por ejemplo, pero yo creo que lo suscribe todo el mundo hoy, ¿no? ¿Quién no estaría de acuerdo en que, poca gente estaría de acuerdo en que los seres humanos somos iguales, o debemos ser iguales, ser tratados igual, libremente? No creo que nadie defienda que haya esclavos, no creo que nadie defienda que haya diferencias, y la tercera se olvida mucho. Entonces yo creo que debemos ser solidarios y fraternales, ¿no? Entonces ya con eso no hay mucho más que aportar, pero no se puede superar, creo yo. Pero bueno, hay 3 cosas que a lo mejor pueden ser útiles, que se me ocurren, más sencillas. Una, yo creo que yo sugiero, os recomiendo, leer. Leer es el acto más revolucionario que existe. De hecho, todas las dictaduras lo que hacen es prohibir los libros, lo primero. Cuando uno lee, es un acto de independencia radical. Uno lee lo que quiere y piensa lo que quiere. O sea, leer es la máxima expresión de la libertad, ¿no? El pensamiento de otros, sin barreras, sin límites. O sea, poder leer el pensamiento de cualquiera. Entonces yo creo que la lectura es un elemento indispensable para alcanzar esos objetivos que hemos dicho, esos 3 objetivos. Y las sociedades que no leen no pueden ser libres.
realmente libres. Porque es necesario hacer ese esfuerzo, esa experiencia, ¿no? Para, pues, en fin, para convertirse en un ser autónomo, en un ciudadano. Un ciudadano es aquella persona que lee, para mí. Entonces, yo creo que la lectura, no sé si se lee más o menos que antes, no tengo estadísticas, pero si una sociedad en la que la lectura desapareciera, sería una sociedad muy manejable, muy manipulable. El hecho de leer es un acto de insobornable independencia, ¿no? Radical independencia. Leo lo que quiero, leo a quien quiero. Y pienso de lo que leo, lo que me parece. Entonces yo recomiendo leer, mucha lectura, muchísima lectura. Entonces, en la medida en la que eso se fomente, pues iremos en contra de los programas políticos que intentan erradicar la lectura o desaconsejarla o dificultarla, son sospechosos. Bien, eso por un lado. Lo segundo es un consejo que yo daría, y es que busquemos lo bello, lo hermoso, que nos rodeemos de belleza. Es un consejo que doy. Es un consejo que es el producto de mis reflexiones en las tareas o mis esfuerzos por la conservación de la naturaleza. Me he pasado la vida defendiendo la naturaleza en diferentes foros y circunstancias. Y he utilizado toda clase de argumentos. Que defender la naturaleza, porque el oxígeno, porque el calentamiento global, porque el agua, 1000 argumentos prácticos de razones que hacen que la naturaleza sea rentable, sea necesario conservarla, sea útil. Y finalmente he llegado a la conclusión de que el mejor argumento es hay que conservar la naturaleza porque es hermosa. Ya está, porque es hermosa. Entonces, ese argumento, si se extiende a todo, haría un mundo mejor. Conservemos nuestro patrimonio histórico, artístico, porque es bello. Conservemos la naturaleza porque es bella. Lo grande, las grandes selvas y el arroyo que pasa al lado de nuestro molino. Ese camino rural, esa valla, simplemente de madera, no digamos esos monumentos, ¿no? Conservemos como criterio, como guía de actuación en el futuro. Intentemos rodearnos de belleza. Incluso si me apuras, hasta seamos bellos. Intentemos ser guapos, ¿por qué no? Por intentarlo. Bueno, vistámonos. No se pierde nada. Está muy bien. Esforcémonos. Aunque nos quedemos en el intento, pero vamos. Eso es. Lo que cuenta es el esfuerzo, ¿no? Pero rodearse de belleza es un buen criterio. Y el último, que ya veo que estaba mal el tiempo, y el último tiene que ver con lo que has dicho antes. A mí me ha impresionado profundamente en los últimos tiempos la lectura, un libro de un filósofo vienés que se murió hace poco, se llamaba Karl Popper. Karl Popper es un filósofo de la ciencia muy importante y un filósofo también de la historia y de social. Y Karl Popper, en un texto que ha hecho que yo cambie mi pesimismo o mi impaciencia, que todos nos impacientamos de lo mal que va todo, y hasta, que ha ahuyentado para siempre el derrotismo, digamos, de mi pensamiento. Karl Popper dice en un texto que no tenemos derecho a decir a nuestros hijos, se refiere al mundo occidental, que han venido al mundo en un lugar horrible y que son muy desgraciados. Lo decía Karl Popper, que claro, tuvo que huir de su país por las persecuciones de los nazis. Entonces, viendo el mundo de hoy, en el que esas atrocidades en el primer mundo, en fin, no se dan, decía, no tenemos el derecho de decirse a nuestros hijos que este es un mundo horrible en el que viven y que son muy desgraciados por estar aquí. Y añadía, y la segunda parte me parece que es esencial, sobre todo cuando hay tanta gente que sufre y merece ser ayudada. No tenemos derecho al derrotismo, a decirse a nuestros hijos que son muy desgraciados cuando hay tanta gente que sufre y a la que pueden ayudar. Porque para mí la propuesta, una de ellas muy importante, sería que la música fuera obligatoria en los colegios, como lo es en Inglaterra, como lo es en Alemania, como lo es en Holanda y en tantos países. Las otras dos propuestas que van por el mismo camino, en estos momentos tan difíciles, parece una broma, de verdad. Me parece una broma proponer la obligatoriedad de los estudios musicales en las escuelas, que es lo que yo querría o exigiría.
Pero ahora tengo que proponer o tengo que pensar lo que pensamos todos, no todos los españoles, lo que pensamos en el mundo. Nosotros estamos en España y somos los españoles. Que se cumplan los derechos humanos, los más básicos, que haya derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la sanidad. Y si esto funciona, que la música clásica llegue a todos los rincones. And the colors of the rainbow, so pretty in the sky. And the smiles on the faces of the people going by. I see friends shaking hands and saying, how do you do? They're really saying how I love you.